El 90% de la población mundial vive en un 10% de la Tierra. Las densidades van desde 1.7 personas por kilómetro cuadrado en Mongolia hasta 900 personas por kilómetro cuadrado en Bangladesh. La mayor parte de la población vive en lugares con condiciones favorables para producir y vivir. Temperaturas moderadas, suelo llano, tierra fértil y lluvia moderada. Existe una serie de factores geográficos que hacen que la localización de un país y sus distintas regiones marquen las pautas de su desarrollo socioeconómico, como lo son la localización, el comercio y el crecimiento, concentración geográfica y efectos difusión, influencia de la geografía en el tipo del gobierno. Existe una relación directa entre la geografía y las condiciones climáticas y el crecimiento económico de un país. Dependiendo de la localización geográfica de un país, se pueden estimar las condiciones climáticas del mismo y su efecto sobre la economía y la población. Por eso, no solamente este factor afecta a los sectores de la economía, sino también ciertas variables sociales y demográficas. En el siglo XIX, los países recién colonizados que tenían abundante tierra se encontraban entre los países más ricos del mundo. En 1870, los salarios reales eran más altos en Australia, Estados Unidos, Argentina y Canadá que cualquier país europeo, salve Gran Bretaña. Aunque fueron muchos los países que se enriquecieron gracias a sus recursos naturales, en otros muchos la abundancia de esos recursos no se tradujo a crecimiento. La geografía. En 2003, alrededor de 6.300 millones de personas habitaban la superficie del planeta Tierra de 150 millones de kilómetros cuadrados. Esta cifra implica una densidad media de población de 42 personas por kilómetro cuadrado. Las montañas, los desiertos y las regiones polares tienen una densidad de población muy baja. En total, el 90% de la población mundial vive en un 10% solamente de la Tierra. Las densidades de población de los países van desde 1.7 personas por kilómetro cuadrado en Mongolia y 2.5 en Australia hasta cerca de 900 en Bangladesh. Los Estados Unidos tiene 30 personas por kilómetro cuadrado. No es una sorpresa que algunas partes del mundo tengan una baja densidad de población. Es difícil vivir y no digamos producir. En algunas regiones inhóspitas de la Tierra, la mayor parte de la población vive en lugares en los que las condiciones son favorables para producir y para vivir, donde las temperaturas son moderadas, el suelo es llano, la tierra es fértil y no llueve ni demasiado ni excesivamente poco. La localización, el comercio y el crecimiento. En el capítulo 11 vimos cómo afecta el comercio internacional al crecimiento económico. Observamos que la apertura al crecimiento internacional eleva la renta per cápita, principalmente a través de su influencia en la productividad. La apertura facilita la transferencia de tecnología, lleva a una organización más eficiente de la economía y eleva la renta al permitir a un país estabilizarse en los bienes que mejor produce. Recuérdense que uno de los determinantes de la apertura al comercio es la geografía. La geografía de un país, a diferencia de otros determinantes del comercio, como los aranceles y los contingentes, no puede modificarse. El determinante geográfico más importante de la capacidad de un país para participar en el comercio internacional es su proximidad al mar. El clima. Uno de los aspectos más importantes de la geografía de un país es su clima, es decir, las pautas estacionales de la temperatura, la
pluviosidad, los vientos, la nubosidad, comenzamos nuestro análisis del clima examinando los datos sobre las diferencias de renta y población entre las zonas climáticas del mundo. A continuación, investigamos algunas de las causas posibles de estas diferencias. En este apartado, analizamos las relaciones entre el clima y el crecimiento económico. El clima influye directamente en la productividad, especialmente en la agricultura. También influye en la cantidad de trabajo que se dedica a la producción y a la frecuencia de las enfermedades que está relacionada con el clima. La temperatura influye en la capacidad para trabajar. Por último, el clima afecta a la economía al hacer que un lugar sea más o menos agradable para vivir. Existen diversos estudios y análisis establecidos a lo largo del tiempo que estos indican del subdesarrollo tropical. Esto quiere decir prácticamente que mientras más lejos esté un país de la línea del Ecuador, más rico la economía de este. También indica que los países tropicales, prácticamente latinoamericanos, son los países por los cuales su clima afecta al desarrollo económico del mismo. Clima y enfermedades. Esta parte lo que nos explica es que el trópico constituye un entorno negativo para la salud por la concentración de enfermedades. Este libro nos dice que la enfermedad que más ha afectado el crecimiento económico ha sido la malaria. La malaria es causada por un parásito unicelular llamado plasmodio y se transmite a los seres humanos por la picadura de un mosquito. En el largo plazo, este causa en los niños daños cerebrales y dificultades para estudiar, y en los adultos la anemia. Por lo tanto, la malaria solo puede mantenerse en los climas en los que los mosquitos están activos casi todo el año. La cuestión es que, al igual que ocurre con otras enfermedades tropicales, el hecho de que la malaria solo afecte el trópico podría deberse a la pobreza de los países tropicales más que a cualquier característica de la propia malaria. Es decir, los países tropicales podrían ser pobres por alguna razón no relacionada con la malaria, sino porque al ser pobres no adoptan las debidas medidas preventivas. Este gráfico lo que nos muestra es cómo el índice de ecología de la malaria está estrechamente relacionado con el índice real de la malaria, y este es un gráfico de dispersión. Clima y esfuerzo humano. Según el filósofo francés Montesquieu, en 1748, este señaló que la gente tiene más energía en los climas fríos. Pero hay una explicación más sencilla de la relación entre la temperatura y la energía, basada en la filosofía humana. En pocas palabras, los habitantes de los climas cálidos no pueden trabajar mucho porque se acaloran demasiado. La relación entre el clima y el esfuerzo puede modificarse por medio de la tecnología. Pero el desarrollo tecnológico en el campo del control de la temperatura ha sido asimétrico. Hemos sido capaces de calentarnos nosotros mismos durante miles de años, pero hasta el siglo pasado, tras el invento del aire acondicionado en 1902, no hemos aprendido a enfriarnos nosotros mismos. La relación entre los recursos naturales y el crecimiento. Esta parte lo que nos indica es que la tierra era el recurso natural o factor de producción más importante hasta que el capital, y que generaba una proporción mayor de la renta nacional antes de la industrialización. El crecimiento de muchos países del hemisferio occidental fue impulsado en gran medida por los recursos. Los observadores de la época daban por sentado que la abundancia de recursos materiales de un país era un importante determinante de su éxito económico. Sin embargo, aunque fueron muchos los países que se enriquecieron gracias a sus recursos naturales, en otros muchos la abundancia de recursos naturales no se tradujo en crecimiento. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la relación entre el crecimiento económico y la dotación de recursos naturales también ha sido desigual. Muchos países, especialmente los países exportadores de petróleos del Golfo Pérsico, se han enriquecido gracias a los recursos naturales, pero otros países, por ejemplo Japón,
se han enriquecido a pesar de tener pocos recursos. Para evaluar más sistemáticamente el papel de los recursos naturales en la determinación de la renta de los países, utilizamos datos del Banco Mundial en el gráfico de dispersión. El capital natural y el PIB per cápita están relacionados positivamente. Los países que tienen más recursos naturales tienden a tener una renta más alta. Sin embargo, hay muchas excepciones a la regla de que los recursos aumentan la riqueza de un país. Bélgica, Japón y Suiza se encuentran entre los países del mundo que tienen pocos recursos, pero también entre los que tienen la renta per cápita más alta. Explicaciones de la maldición de los recursos. ¿A qué se debe la maldición de los recursos? Esto se debe a que los países que tienen abundantes recursos naturales no desarrollan los atributos culturales necesarios para el éxito de ésta, económicamente. Pero también existen tres destacadas teorías que intentan comprender este fenómeno. La primera, el consumo excesivo. El aumento imprevisto de las rentas relacionados con un rápido crecimiento de los recursos parecen llevar a los países a aumentar su consumo a niveles que no pueden mantenerse cuando estos dejan de crecer. Como consecuencia, los países en los que han dejado de crecer rápidamente los recursos tienen bajas tasas de crecimiento. Número 2. Dinámica de la industrialización. Un país que tiene recursos naturales para exportar importa otros productos, generalmente bienes manufacturados, para su propio consumo. La importación de bienes manufacturados provoca una contracción del sector manufacturero del propio país. A corto plazo, esta contracción representa un ajuste eficiente. Sin embargo, la industria manufacturera son los sectores en los que el progreso tecnológico es más rápido. Un país que importe sus bienes manufacturados desaprovechará este progreso y es posible que su bienestar sea menor a largo plazo. El proceso por el que la presencia de un recurso natural acaba siendo perjudicial para el sector manufacturero nacional se denomina enfermedad holandesa porque fue analizado por primera vez en Holanda. Número 3. La política. Las teorías que hemos analizado hasta ahora. El consumo excesivo y la enfermedad holandesa sugiere que un gobierno puede contribuir a convertir la maldición de los recursos en una bendición. Por ejemplo, puede contribuir a garantizar que la renta generada inesperadamente por un rápido crecimiento de una mercancía se utilice para invertir o se ahorre para cuando vengan malos tiempos, en lugar de emplearla para consumir. Sería de esperar, pues, que con una buena política, la presencia de recursos naturales fuera de gran ayuda para el crecimiento. Conclusión. Hemos visto pruebas contundentes de que las características geográficas y climáticas están relacionadas con los resultados económicos de los países. Aún así, hay algunos obstáculos que impiden concluir que la geografía y el clima marcan el destino. Muchas de esas explicaciones llevarían a la deprimente conclusión de que los países cercanos al Ecuador nunca darán alcance al mundo del desarrollo. Una de las lecciones más importantes de este capítulo es que los recursos naturales de un país producen un efecto limitado en el crecimiento económico.